estás, Jody? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Demos unos 2 minutos más a que se integren sus compañeros. Sí, hasta mientras no se olviden de poner su nombre ahí en el chat y también no se olviden de ingresar a la aula virtual por el tema de su asistencia. A los que están recién ingresando, les recuerdo que tienen tareas, tienen que hacer la lista de tareas del WBS, ¿verdad? Tienen que hacer la tarea de la unidad de sesión. Tienen que hacer la tarea del diagrama de Gantt. Y la última tarea es la tarea del presupuesto. ¿Sí? Entonces, tienen que hacer esta tarea de aquí. Por cierto, aquí está el ejemplo. Está el ejemplo del paquete de decisión que yo les dije que les iba a subir. Está cogiendo, qué raro. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver en la pantalla lo que es el paquete de decisión. Normalmente el paquete de decisión viene numerado. En este caso, este es el paquete número 1 de 4. O sea, quiere decir que hay 4 más. Va el nombre del paquete. En este caso he tomado como ejemplo la remodelación de un laboratorio. Va el nombre de la empresa, en este caso la empresa XYZ, va el área, en este caso yo le he puesto un área inventada que es el área de construcción, ¿verdad? Y va el centro de costo que en este caso le he puesto obra civil, ¿no? Aunque en su caso el área podría ser departamento de sistemas, logística o desarrollo, dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿no? La clasificación de esta tarea es alta, es decir, que es vital que se haga y fecha de elaboración, pues ahí tienen la fecha del 1 de septiembre y el responsable que armó este paquete de sesión, que en este caso es mi persona, ¿no? Los objetivos que busca este paquete de decisión es la de renovar el laboratorio de computación, mejorar la imagen y el prestigio de la institución, o ser una herramienta que permita dictar nuevos cursos que utilicen tecnología actual, ¿no? Entonces, ese es los objetivos que busca esta tarea de aquí. El propósito es mejorar las condiciones técnicas, ergonómicas y visuales del laboratorio actual. O sea, asumimos que el laboratorio actual no está en las mejores condiciones y aquí están las descripciones de las actividades que se deben de realizar, ¿no? En este caso, yo tengo aquí las actividades que es desmantelar el laboratorio actual, desmantelar el cableado de red, desmantelar la red eléctrica, retirar el inmoviliario, armar la red eléctrica, armar la red de comunicaciones y presentar el inmoviliario, ¿no? Entonces, estas son las tareas
que tienen que ver con la renovación del laboratorio, la remodelación del laboratorio. Estas son las tareas. Ahora, si ustedes gustan, aquí pueden poner también los tiempos y también pueden poner los costos, ¿sí? O sea, traen como el presupuesto aquí. Eso no hay problema. Por acá se indican los recursos requeridos. Entonces, los recursos requeridos tenemos que, en este caso, se han dividido en dos, en gastos brutos, ¿verdad? En este caso tenemos que, para esta tarea aquí hay que hacer un desalojo, hay que pagar los almuerzos y también se gasta pues en generalidades, ¿no? 1.400 generalidades. Y también tenemos los materiales, en este caso herramientas de la obra 200, cable 160, materiales eléctricos 220. Entonces tenemos también allí la lista de materiales que vamos a gastar, rollos de cable categoría 6, 360, materiales de REC 150, galones de pintura $60, herramientas de pintura $80. Y también tenemos los gastos de mano de obra, o sea, de personal. Entonces vamos a necesitar un arquitecto, un maestro de obra, un albañil, o un pintor, un electricista y un técnico de red. Entonces, estos son los recursos que nosotros necesitamos para realizar esta tarea. Los beneficios. Se espera lograr un área funcional cómoda y agradable que responda a las necesidades técnicas de un laboratorio de computación y que permita abrir las posibilidades a nuevos cursos. Entonces, eso es el beneficio de hacer esta obra. La importancia es que este es el factor más importante dentro de una renovación. ¿Ya? Consecuencias de no aprobar el paquete. No realizar esta etapa no conseguiría el objetivo de destacar el proyecto de remodelación, ¿verdad? Entonces, pues no sé si ahí la palabra está bien destacar, ¿no? Pero en todo caso, no hacer este objetivo no cumple el objetivo del proyecto, que es remodelar el proyecto. O sea, esta es la tarea más vital de una remodelación. Entonces, no hacerlo es como que mejor no hacer nada. O sea, ya no sería un proyecto. Sería algo un poco más pequeño y no, para eso no necesitamos hacer un proyecto. Si solo lo vamos a pintar, no vamos a hacer un proyecto solo por pintar. Bien, hay una justificación económica. Entonces aquí tenemos que el periodo de recuperación sería de 3 años, y eso es calculado al ojo. Supuestamente demoraríamos 3 años en recuperar el dinero invertido. El rendimiento de la inversión es del 15%, es decir, que hecho todo este proyecto, pues habría un incremento de efectivo de un 15% y el punto de equilibrio es de 2 años. Es decir, que en 2 años recuperaríamos lo invertido el día de hoy, ¿no? El presupuesto solicitado es de $8.000, los cuales se descomponen en costo directo $4.000, ¿verdad? Costo indirecto $2.000 y unos $2.000 para imprevistos, que en este tipo de proyectos siempre hay. Medida de desempeño, o sea, ¿cómo vamos a medir el reporte? Lo vamos a medir con un reporte de inspección y evaluación, ¿verdad? Es decir, que cada vez en cuando o en cada tarea o en cada semana, ¿verdad? El supervisor hará un reporte de cada una de las etapas del desarrollo de la unidad de decisión. Es decir, él dirá, ¿se avanzó o no se avanzó? ¿Se terminó bien? ¿No se terminó bien? Entonces, así vamos a medir que se va cumpliendo los objetivos. El plan alternativo, se puede cotizar a alguna otra empresa que tenga experiencia en remodelaciones y negociar un costo en base a descartar ciertas tareas para minorar el costo, porque como el costo es más elevado, entonces si vamos a contratar, debemos de bajar nuestras aspiraciones. Ya. Ahora, este es un paquete de decisión, ¿verdad? Este aquí es el paquete de decisión, donde aquí estas son las tareas básicas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, acá al final, ¿verdad? En este formato de aquí, al final tenemos los niveles de esfuerzo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el formulario mínimo. El formulario mínimo indica que esta tarea se puede también hacer, limpiar las paredes y pintar el laboratorio. O sea, incrementamos unas tareas más. Entonces, estas tareas de aquí se pueden realizar, ¿verdad? Y no es un costo muy elevado. Por acá tenemos el formulario normal. Aquí podemos agregar que hay que arreglar el inmobiliario. O sea, si hay bancas o escritorios se deben de arreglar y se deben de pintar.
Entonces, para que den un buen aspecto, ¿no? Entonces, este sería el normal, ¿verdad? Y el formulario superior, ¿verdad? Sería realizar adecuaciones de estructura, es decir, hacer una obra civil un poco más fuerte, que obviamente conlleva más materiales y más gastos, y armar un canal de comunicación que de repente es algo que se va a ver bien, no es vital, pero va a hacer que nuestra obra se vea de mayor calidad. Entonces, este es el ejemplo, ¿verdad?, del paquete de decisión. Ustedes tienen que adaptarlo a sus necesidades. Hay algunas cosas que de repente se pueden mezclar. Por ejemplo, los objetivos, ¿verdad?, también tienen algo que ver con el propósito. Entonces, ustedes lo pueden poner como objetivos o como propósito, ¿sí? Pero la idea es que esta información esté disponible. Por acá tenemos los beneficios. Los beneficios y las importancias también son más o menos parecidos, ¿no? Entonces ustedes pueden poner solamente como importancia o beneficios o los pueden poner separados, pero la idea es que se obtenga esta información de aquí, ¿no? El presupuesto, como les dije, aquí ustedes en las tareas pueden poner los costos individuales si ustedes desean, pueden poner también los tiempos para que sea un poco más práctico, ¿verdad? De hecho, en este paquete de decisión veo que me ha faltado una cosa. Acuérdense que este paquete de decisión me dice cuánto se va a demorar la obra. Y aquí veo que me ha faltado poner el tiempo que se va a demorar a hacer cada una de estas tareas, ¿no? O sea, para saber cuánto se va a demorar realmente todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, eso me ha faltado. Eso debería ir probablemente por acá y aquí debería haber un tiempo total. Bien. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al ejemplo que estamos viendo. Buenas tardes. En sí, este es el ejemplo que nos da para paquetes de decisión, ¿verdad? Sí, entonces ustedes pueden copiar el formato, pueden hacerlo un poquito diferente según su proyecto. Obviamente los datos van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, las áreas, ¿verdad? La empresa, el tipo de proyecto y con los proyectos, los objetivos, eso de ahí va a cambiar según su proyecto, ¿no? Ahora, los que tienen el proyecto de renovar el laboratorio, a ellos sí les puede servir esta ficha. Obviamente tienen que mejorarlo un poquito. Bueno, ¿y esta ficha la encontramos en dónde? ¿En el Este, Moodle o dónde? Habría que hacerla. ya, si ustedes se dan cuenta, aquí en la sección 10, sí están viendo el explorador, el Chrome. Aquí Sí, en la sección 10 está el ejemplo, yo lo abrí. Lo que pasa es que algunos de ustedes ingresaron un poquito tarde, pero yo les abrí aquí el ejemplo porque esto está en la sección 10, o sea, lo subí en esta semana me imagino que ya algunos de ustedes lo tienen que haber visto. Y por acá también hay otra tarea que es la del presupuesto. Entonces, la tarea del presupuesto del proyecto está aquí. Entonces, la tarea del presupuesto dice que ustedes tienen que presentar el presupuesto de su proyecto. No es o sea, es imaginario, pero es el que ustedes ya tienen asignado. Entonces, para hacer el presupuesto, ustedes tienen que registrar la lista de tareas. Es decir, que esto ya lo tienen, ¿verdad? Porque ya ustedes ya han hecho su WBS, que ya voy a tocar ese punto, entonces ya tienen allí la lista de tareas. Colocar los tiempos de la tarea, esto también ya lo tienen porque para ustedes hacer el diagrama de Gantt, ustedes tuvieron que haber hecho esto en Project. Colocar las tareas en orden, esto también lo hicieron justamente para generar el diagrama de Gantt. Llenar la hoja de recursos, esto lo vimos en la clase el lunes, así que supongo que esto todavía no lo tienen. Entonces lo que tienen que hacer es llenar su hoja de recursos. Asignar los costos de uso de los recursos, esto también lo hacen allí mismo en la hoja de recursos. Balancear los recursos, esto también lo vimos el día lunes, entonces ahí tienen que balancearlo para que ningún recurso, entiéndase por esto aquí personas, esté sobresaturado, ¿no? También un recurso pueden ser las máquinas. Hay máquinas que no pueden trabajar 24 horas, que necesitan unas 4 horas, 6 horas para enfriarse. O a veces trabajan por intervalos de 4 horas y necesitan 2 horas de mantenimiento. Entonces, las máquinas también puede ser que se requiera balancear la carga de las máquinas. Si alguno de ustedes tiene un proyecto que tenga que ver con maquinaria. Calcular el presupuesto del proyecto, esto también aquí ya se los indiqué esa vez, entonces ustedes pueden simplemente del mismo proyecto pueden sacar todo esto. Entonces, básicamente lo que les mando a hacer es
a culminar su proyecto en Project, para tener todos estos datos de aquí. ¿Preguntas, jóvenes? No, ninguna. Yo le iba a preguntar que si todo esto se hacía en Project, pero veo que sí. Sí, todo esto Nosotros lo creo que hacen. estamos hasta el punto número 3, creo. Sí, ustedes ya tienen, ustedes lo que les falta es a partir de la hoja de recursos, sino que se los vuelvo a colocar por si acaso alguien no lo haya hecho, entonces ya saben cuál debería ser su orden, ¿no? Ahora, esto de aquí es solamente llenar, tal vez colocar los tiempos, esto tiene que ver con la experiencia del líder del proyecto. Colocar el orden también tiene que ver con un poquito de destreza del líder del proyecto. Asignar los costos, esto es manual, pero balancear los recursos también lo debe hacer el líder del proyecto. O sea, el líder del proyecto obviamente puede ayudarse con su equipo de trabajo para balancear un poco el proyecto. Entonces, ahí ustedes van a ejercer su liderazgo, ¿vale? Bien, recuerden que acá me he olvidado de poner la fecha. La fecha de saber cuánto tiempo se demora la actividad es muy importante, ¿sí? Eso puede influir en la toma de decisiones. Ahora, como aquí hay actividades, ¿verdad? Aquí están los formularios mínimos máximos. Aquí, miren, realmente ustedes tienen dos formas de hacerlo. Es decir, hacer esta página 3 veces, ¿verdad? La hacen 3 veces, o, como ven en este formato de aquí, simplemente acá indican cuáles son los incrementos, o sea, cuáles son las tareas adicionales, y obviamente estas tareas adicionales también tienen que tener un efecto en el costo y en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí yo me olvidé de poner el costo y el tiempo de estas tareas. Entonces, aquí simplemente vemos si el comité que aprueba el paquete de decisión dice, ¿saben qué? Hagan hasta el formulario mínimo, ustedes hacen hasta aquí. Si dicen hagan hasta el formulario superior, ustedes llegan hasta acá, ¿sí? Pero esto no lo aprueban ustedes, sino que lo aprueba el comité, porque ellos van a ir en función de qué tan importante es, y ellos van a saber qué tan importante es porque ustedes aquí se lo han puesto, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo hacen y cuál es la importancia? Entonces ellos van a decidir si esto se hace o no, ¿no? Y esto es de manera incremental. Entonces, cada formulario va incrementándose. Entonces ellos dicen, hagan el formulario 3, o hagan el formulario 4, o hagan el formulario 1, que es el más básico de todo. Ya. Entonces, asumo yo que no hay preguntas, ¿no? No se olviden de poner su nombre allí en el chat. Bueno, entonces la última vez estábamos viendo el presupuesto financiero, y en el presupuesto financiero habíamos visto que yo puedo tener un déficit, es decir, que me falta dinero, y si me falta dinero, pues tenía que ver cómo me financio, y si me financiaba tenía que poner todos esos gastos de financiamiento e intereses, ¿verdad? En el mismo presupuesto financiero, o también conocido como flujo de caja. Entonces, eso era si nos faltaba dinero, pero también había el caso del superávit. El superávit, ¿verdad? Es cuando, haciendo el presupuesto financiero, vemos de que me alcanza el dinero para el presupuesto y que me va a sobrar dinero. Entonces, cuando me sobra dinero, yo, como líder del proyecto, no voy a coger y voy a decir, hay dinero, te pago más y vámonos de chupa, llegamos a la fiesta y la reunión y ese tipo de cosas, porque eso es desperdiciar el dinero que probablemente se va a necesitar a futuro. Además, la mayoría de las empresas no llegan a este superávit. Bueno, ¿qué hacen ustedes si tienen el superávit? Lo que ustedes tienen que hacer es invertir, ¿no? Esto es un poquito como ser ambicioso. Entonces, si usted tiene $30 y para la semana solo necesita $10, con los otros $20 usted lo va a invertir. ¿Cómo lo va a invertir? De repente usted le puede prestar a un amigo que le hace falta, que siempre hay los amigos que le hacen falta, y usted le dice, te presto 10, pero me pagas la otra semana 15. ¿Sí? Y a otro amigo le hacen lo mismo. Entonces, después de 2 semanas, usted tenía hoy día lunes, bueno, el día lunes usted tenía 30, ¿verdad? Y después de 2 semanas, usted
tiene los 20 que no se gastó, ¿verdad? Más $10 de los intereses, o sea, vuelve a tener los mismos 30. Y usted ya gastó ese dinero. Entonces puede hacer un círculo virtuoso allí, donde usted hace préstamos y préstamos y obviamente esperando que le paguen. Bien, entonces lo mismo se hace en las empresas. En las empresas, si uno le sobra el dinero guardado en el banco, guardado en la caja fuerte, no hace nada. El dinero tiene que moverse, tiene que fluir, tiene que inyectarse en lo que se llama la economía. Entonces ustedes lo meten en la economía y esto es que ustedes financian, ¿verdad? Hacen inversiones y luego esto les va a retornar en más dinero. Y cuando ustedes tengan más dinero, pues obviamente lo vuelven a invertir para hacer más dinero y así se pasan la vida hasta que se conviertan en un Bill Gates o en un, no me acuerdo el nombre, pero en un Bezos, ¿verdad? Para que tengan mucho dinero y salgan en la revista Forbes. Bien, con los superávit se puede hacer lo siguiente, ¿no? Entonces se puede llevar a cabo inversiones financieras fuera de la empresa en corto plazo. Como ustedes nunca saben cuándo le van a faltar dinero, ustedes pueden hacer inversiones de corto plazo que pueden ser inversiones de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esas son inversiones de corto plazo. Pueden distribuir los excedentes mediante dividendos, es decir, que ustedes cogen, si ustedes tienen, en su caso de su bolsillo, $30, lo dividen de 10 en 10 en 10, ¿verdad? Para poder hacer uso de ese dinero, ¿no? Utilizar los excedentes en inversiones de la empresa para financiar futuros déficits. Ustedes pueden tener esos superávit, ¿verdad? Los guardan, ¿verdad? Obviamente ganando intereses, para que de repente el día de mañana haga falta de dinero, entonces ustedes cogen de esos superávit que tenían guardado para volverlo a meter en la misma empresa. ¿Sí? De esta manera no hacen el préstamo al banco y por lo tanto ese dinero sale un poquito más barato. Bien, una vez que ustedes hacen el presupuesto financiero, ustedes de antemano van a conocer los faltantes de fondos que van a tener en el futuro. Y por lo tanto, ustedes van a poder financiarse. O sea, como ustedes ya saben que en 3 meses les va a faltar la plata, ustedes ya planifican que van a hacer un préstamo de aquí a 3 meses y ustedes ya van a tener tiempo para ver con qué banco lo hacen o con qué inversión lo hacen. Si ustedes no hacen el presupuesto financiero y llega un día, así de la nada, y le dicen, hace falta plata, ustedes van a estar en la necesidad de correr, a hacer un préstamo y como lo necesitan inmediatamente, probablemente van a tener que aceptar intereses más elevados, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se anticipen para conseguir mejores condiciones de préstamo. El presupuesto financiero es el presupuesto más dinámico y el más actualizado. Este presupuesto de aquí, no es que ustedes lo hacen una sola vez y ahí muere, porque ustedes saben que con respecto a entrada de dinero y salida de dinero, esto generalmente es muy dinámico y siempre hay variaciones. Entonces, ustedes tienen que hacer este presupuesto financiero. En este caso, recomiendan hacerlo mensual, pero también ustedes podrían hacerlo semanal para que sea un poco más eficiente, ¿no? Entonces esto de aquí se mueve y puede producir atrasos. Bien, ¿cuáles son las ventajas del presupuesto financiero? Indica antes del inicio los excedentes y los faltantes de fondos, es decir, ustedes ya saben cómo va a ser la película. Permite una utilización más eficiente de las disponibilidades para aplicarse a nuevas inversiones. Entonces, como yo sé que si yo me hago un presupuesto del año y yo sé que en marzo me va a faltar dinero, entonces yo hago un préstamo antes de marzo. Y si yo sé que en julio me va a sobrar dinero, entonces yo puedo ahorrar ese dinero de julio. Y si yo sé que en octubre me va a faltar dinero, entonces yo puedo coger ese excedente de julio y meterlo en octubre. Pero de julio a octubre tengo un par de meses allí para ganar interés, ¿sí? Entonces, me permite administrarme financieramente para lograr mi cometido. Indica el momento conveniente para acceder a un préstamo y el momento de su devolución. Entonces, como yo ya sé cuándo me va a faltar, pues yo ya hablo con el banco y le digo, mira, necesito un préstamo para esta fecha. ¿Sí? Como el banco va a ver que no tenemos presión, entonces el banco va a tratar de que yo no me vaya con otro y me va a dar mejores condiciones
de pago. Ahora, como yo sé también cuándo le voy a devolver al banco, entonces yo le digo, mira banco, préstame ahorita en marzo, ¿verdad? Y yo ya en diciembre recupero la inversión y ahí te pago. Entonces ya le puedo decir al banco cuándo le voy a pagar. Generalmente, para que el banco le preste dinero, le va a decir, déjeme ver su presupuesto financiero. Entonces usted va con su presupuesto financiero, le hace el plan, le dice, miren, aquí está el proyecto, con este proyecto voy a incrementar 20% de las ventas, el proyecto será terminado en octubre y yo a partir de octubre tengo nuevos ingresos y con esos nuevos ingresos yo voy a poder pagarle el préstamo. Bien, y este presupuesto financiero se convierte en la herramienta más idónea para realizar el control de la disponibilidad de la empresa. O sea, eh, a pesar de todos los controles que hay, ¿verdad? Hay un control que tiene que ver con respecto al dinero. Entonces, como este es el dinero real que vamos a ver, entonces yo voy a poder saber si lo que yo presupuesté está de acuerdo con lo que está en el flujo de tesorería, ¿no? Ya, mientras se carga mi Excel para enseñarles el flujo de tesorería, quería decirles que estaba revisando las tareas y estaba viendo que la mayoría no ha presentado las tareas. Yo no lo cierro las tareas, pero sí les digo que eh, se están demorando, ¿no? O sea, casi nadie ha colocado las tareas, entonces están dejando acumular las tareas. Por otro lado, también recuerden que en la última sección hay la participación en clase y estaba viendo que nadie de ustedes ha puesto sus aportes de participación en clase. Entonces eso puede ser un poquito preocupante porque son bastantes ustedes y cuidado van a esperar a último momento para ponerse al día con respecto a eso de ahí. Bien, aquí está un presupuesto financiero, ¿verdad? O flujo de tesorería, ¿no? O flujo de caja, tiene diferentes nombres. Entonces aquí yo voy a hacer lo que es un presupuesto. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Generalmente para los proyectos que son un poco grandecitos, los presupuestos se pueden hacer mes a mes, pero si ustedes quieren un mejor control, háganlo semana a semana, ¿no? Entonces aquí está el flujo de tesorería, hay una posición inicial. La posición inicial es lo que miren, si ustedes comienzan un proyecto hoy día, revisen cuánto dinero tienen en su billetera y esa sería su posición inicial. Entonces, en una empresa, la posición inicial es ir a las cuentas de caja, a las cuentas de banco, ¿verdad? A lo que hay en la caja fuerte, sumar todo eso y ver cuánto dinero tiene ahorita la compañía. Entonces, la posición inicial es de diciembre, ¿cuánto me sobró de dinero? Entonces, estos 2.000 que están aquí es lo que me quedó después de haber pagado todas las cuentas de diciembre y después de haber ingresado todas las ventas. Entonces, esto de aquí me quedó. Bien, como ustedes pueden ver, aquí tenemos aporte o inversión en efectivo. Esto de aquí lo ponen los capitalistas o los accionistas. Entonces, los accionistas, uno le dice, mire, tenemos este nuevo proyecto, digamos que sea el proyecto de mejorar el laboratorio de computación. Entonces, los accionistas dicen, bueno, está bien. Como necesitas dinero para hacer ese laboratorio, nosotros, de lo que tenemos guardado en nuestro bolsillo, vamos a capitalizar la empresa y vamos a poner, en este caso, vamos a poner $1.000, ¿verdad? En enero, le vamos a dar otros 1.000 en febrero y otros 1.000 en marzo. De esa manera vamos a inyectar capital fresco para la empresa, para que la empresa, ayudarle a la liquidez de la empresa. Entonces, eso dicen los capitalistas, ¿verdad? Los accionistas,
y ellos ponen capital de su dinero. Bien, entonces aquí estaba yo, llegué yo de diciembre, ¿verdad? Y más lo que ponen los capitalistas, tengo mi nueva posición inicial. Es decir, esto es lo que yo cuento con dinero en la empresa. Sin embargo, la empresa tiene que operar y esas operaciones, ¿verdad?, tienen costos. Entonces yo aquí comienzo a poner todo lo que son los ingresos, ¿verdad? Aquí voy a poner todo lo que son los ingresos. Estos rubros de aquí, obviamente aquí están muy básicos, ustedes los pueden hacer más detallados o también lo pueden hacer así de manera macro. Todo depende de cuánto presupuesto tengan. Si ustedes tienen poco presupuesto, probablemente quieran poner más al detalle para controlar dónde se está yendo la plata. Si ustedes tienen mucho presupuesto, de repente lo pueden dejar de manera general. Bien, entonces aquí tenemos los ingresos. Los ingresos puede ser dinero que ingresa a la empresa, no necesariamente producto de sus operaciones, sino simplemente un dinero que les ingresa por alguna razón, ¿verdad? Aquí están los ingresos por venta. Generalmente estos deberían de ser los ingresos más fuertes. En este caso, $1,500 de venta en un mes es poco dinero. Probablemente esto pueda ser algo muy pequeño, o sea, un negocio muy pequeño para este tipo de ingresos por venta. Cobros. Esto es lo que usted cobra, ya sea por alquiler, por cuentas por cobrar, ¿verdad? Alguien que le da dinero. Entonces aquí están los cobros. Se espera cobrar $600 de gente que nos debe. Alquileres, de repente ustedes tienen algún espacio que ustedes están alquilando, o sea que a ustedes le pagan el alquiler, entonces todos estos son dinero que ingresa a la empresa. Entonces, ¿cuánto tienen de dinero en la empresa? Tienen todo esto de aquí, 5.800, es el total de ingresos, que tiene que ver lo que ya tenían más lo que les acaba de ingresar, ese le da el total de todos los ingresos. Bien, así como ustedes ya saben cuáles son todos los ingresos, hay que ver cuáles son todos los egresos, porque una empresa cuando opera tiene gastos, ¿no? Entonces aquí están todos los egresos, es decir, el dinero que se gasta, ¿verdad? Esto está un poco general. Eh, Probablemente aquí tengan que ver pagos de agua, de luz, ¿verdad? No, también podría ser de alquiler, costos operativos, impuestos y ese tipo de cosas podrían estar aquí en ingresos. Gastos generales, que es un flujo de caja que se tienen, por ejemplo, cuando ustedes tienen que comprar que papel, que para el taxi, que vino alguien y hubo que invitarle a un almuerzo, entonces esos son los gastos generales, ¿verdad? Los sueldos, en este caso los rubros de sueldo también suelen ser los más fuertes de la empresa, pero como aquí tenemos que los sueldos son muy poquitos, entonces estamos viendo que esto debe ser realmente una empresa bastante pequeña. Tenemos los viáticos cuando alguno de los empleados tienen que salir de viaje, pues normalmente el empleado dice, ¿y cómo me voy? ¿Y cómo llego? ¿Y qué como? ¿Y dónde duermo? Entonces, estos son los viáticos. Entonces, esto se gasta de viáticos. Todo esto proyectado en enero. Sumando todo esto me da un total de ingresos, ¿no? Entonces, cuando yo cojo el total de ingresos menos el total de ingresos, eso me da un saldo. Y ese saldo, ¿verdad? De esos 5.800 menos los 3.400, eso me da, si no me equivoco, 2.400, ¿verdad? Entonces, esos 2.400 es la posición inicial del siguiente mes. El siguiente mes, después de haber hecho todas las operaciones, yo me quedo 2.400 para seguir operando, ¿verdad? Entonces, aquí como este es el dinero inicial y los accionistas dijeron que en febrero también nos iban a dar plata, entonces aquí tengo 3.400, ¿no? Este es la posición inicial 2, es decir, con lo que yo comienzo mi mes de febrero. Asimismo, tengo ingresos. Los ingresos a veces son constantes, a veces no. Por ejemplo, aquí se prevé que vamos a vender menos porque febrero tiene menos días y la gente generalmente no compra en febrero, ¿sí? Entonces tenemos menos ingresos y el total de los ingresos suman 5.650 contando con lo que ya teníamos del mes anterior. Bien, luego tenemos el total de egresos. El total de egresos en algunos casos son constantes
pero en este caso, miren, alguien va a viajar porque los viáticos van a subir. Entonces aquí tenemos el total de ingresos. Resto, el total de ingresos menos el total de egresos, y ese saldo de aquí, ¿verdad? Que la resta sale 2050, eso es lo que tengo para marzo. Y así comienzo a hacerlo sucesivamente. No siempre los rubros se repiten y están en todos los meses, ¿verdad? Y entonces sigo sucesivamente, ¿verdad? Hasta que en este caso veo que hago que el total de ingresos menos el total de egresos, eh, hago los cálculos y en este caso en abril tengo un saldo negativo, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué debería hacer si en abril tengo un saldo negativo? ¿Qué pasa si en una empresa hay un saldo negativo? Sale en contra, pues, profe. Sale en Disueta. contra. Ya, Disueta. sale en contra, pero eh, a ver, se los voy a poner así. Ustedes tienen $10 para la semana y tienen una fiesta el día sábado que más o menos se estima que la fiesta del día sábado va a costar $15. Entonces ustedes comienzan con sus $10 a la semana pensando que van a hacer dinero y efectivamente hacen $10 en la semana. Ya tienen un total de $20 para el día viernes. Pero asimismo en la semana han gastado $15 en diferentes cosas. Quiere decir que para el día sábado a ustedes solo les queda $5. Y ustedes tenían que gastar 15 porque tenían una reunión que iban a gastar 15. ¿Pueden ir a la reunión? No. No pueden porque no tienen el dinero suficiente para ir a la reunión. Asimismo, si una empresa tiene un saldo negativo, no va a tener el dinero que necesita para realizar sus operaciones. Por lo tanto, allí la empresa podría en abril declararse en quiebra, ¿sí? Porque no tiene el dinero Menos que suficiente. preste. A menos que preste, ¿no? Pero para prestar va a tener que demostrar que lo puede pagar. En este caso, si yo me doy cuenta de las ventas, veo que las ventas van disminuyendo, ¿verdad? Y más bien los sueldos van aumentando. Entonces, aquí esta empresa, digamos que operativamente hablando, tiene algún problema. O tal vez sean de esas empresas que solamente venden en diciembre, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de lo que va a ocurrir en el futuro? Nos damos cuenta aquí por el flujo de caja, ¿sí? Entonces, con el flujo de caja, nosotros nos damos cuenta de lo que va a ocurrir, ¿no? Aquí se han proyectado otras cantidades, ¿verdad? Entonces, al final del año, hay un total de los ingresos, hay un total de los egresos, y entonces de esa manera nosotros podemos proyectar, ¿no? Entonces, aquí simplemente está proyectado esto de aquí, habría que llenar las cantidades. Ahora, una vez que yo ya tengo mi flujo de caja, ¿verdad? Ahora, me olvidaba de decirles algo, no sé si estará aquí más adelante. Si yo voy a poner mi proyecto también tiene que estar financiado, o sea, voy a gastar plata en mi proyecto. Entonces yo tengo que poner aquí, en los rubros de egreso, voy a tener que poner proyecto y voy a tener lo que estimo que voy a gastar en el proyecto mensualmente. Porque aquí, como está este flujo de tesorería, solo me está diciendo, es la foto de cómo está la empresa en este momento. Pero tengo que ponerle el proyecto. Y si tengo un déficit, como estamos viendo aquí, que hubo un déficit, entonces tengo que poner también un financiamiento. El financiamiento lo he de tener que poner acá en los ingresos, pero los intereses y pagos del financiamiento los tengo que poner en los egresos, ¿sí? Entonces, así deberíamos manejarlo. Bien, aquí tengo en la siguiente hoja, ¿verdad? Tengo un resumen del total de ingresos y del total de egresos. Entonces aquí estamos viendo que esta empresa está en problemas, ¿verdad? Hay un déficit, ¿verdad? Y entonces aquí yo puedo, como este es un resumen del total de ingresos y el total de egresos, aquí yo puedo ver el gráfico donde veo que los egresos están en rojo. Entonces yo veo que en enero y febrero puedo sobrevivir, pero que en marzo definitivamente tengo que hacer algo y allí voy a estar mal hasta por lo menos agosto. Entonces tengo que ver cómo esto de aquí lo cambio porque no puedo estar en rojo, no puedo operar la empresa en rojo, ¿verdad? A pesar que ya se ven un incremento de valores desde octubre. Entonces, el gráfico me permite ver de una manera visual, me permite ver cuáles son los meses que voy a tener problemas y los que tengo que de alguna manera ver qué hago, ¿no? Porque tengo dos opciones.
o me financio y veo si el proyecto es viable, ¿verdad? O declaro que no hay la factibilidad económica y no hago el proyecto. De hecho, debería pensar en cambiarme de trabajo porque esta empresa no se ve tan bien. Bien, por acá tenemos la hoja de resumen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la hoja de resumen. Este es el total anual. Entonces, esto es como para presentarle al gerente, ¿verdad? Aquí en el total anual la cosa no se ve tan fea porque si bien es cierto que en el primer año vemos que tenemos una pérdida, ¿verdad? Pero es una pérdida pequeñita, entonces digamos que haciendo unos ajustes podríamos mejorarlo, ¿no? Entonces, y aquí estamos viendo, en el total anual, estamos viendo cuál es el reporte. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo todos los rubros, ¿verdad? Y cuál es su valor, ¿no? En este caso vemos que el total de ingresos con el total de egresos son casi iguales. O sea, esta es una empresa donde casi salen en tablas. Bien, entonces este sería el flujo de tesorería. Allí hay 3 cuadros para que los puedan analizar. Siempre los más generales se deben de presentar al gerente general. Sin embargo, ustedes deben de tomar en cuenta que a pesar de que no se ve que necesitan financiamiento, sí hay muchos meses que van a necesitar financiamiento. Y estos meses que van a necesitar financiamiento no pueden estar en rojo porque si no la empresa no opera. ¿Sí? ¿Cómo yo compro la materia prima? Entonces tengo que tener liquidez. ¿Sí? Entonces, a pesar que solo me hacen, al final del periodo, solo me hacen falta $100, ¿verdad? Yo tengo que de todas maneras solucionar estos meses y tengo que hacer un préstamo. ¿Sí? Porque de lo contrario, esto no voy a poder operar. Entonces, como les digo, el resumen sirve para la gerencia, pero yo no debo descuidar el día a día que ocurre en la empresa. No sé si hasta ahí tiene alguno de ustedes alguna pregunta. O sea, profe, ahí lo que yo entiendo es que, o no entiendo, o no sé, cuando se presupuesta un proyecto y se gasta casi igual, no hay problema, o no, o viceversa, cuando comienza de cero y ahí sí tiene problema porque no hay dinero como comprar. Cuando no hay cómo comprar, entonces no hay que vender. Entonces, y allí no sé. No estoy muy seguro si le entendí la pregunta, ¿no? Mira, aquí está nuestro presupuesto de caja. En nuestro presupuesto, digamos que los accionistas hasta aquí invirtieron, entonces esto de aquí se debe mantener hasta diciembre, ¿no? Ya, entonces esto aquí se mantiene hasta diciembre. Entonces aquí vemos que vamos a hacer el presupuesto de abril. Entonces, en abril yo veo que vengo con un déficit, ¿verdad? Los ingresos, digamos que esto va a ser periódico y se va a volver a repetir. Ya, voy a volver a repetir todo eso allí porque digamos que va a ser algo periódico. Los egresos, vamos a hacer que los egresos se mantengan un poquito, que los egresos sean fuertes en estos meses. Los gastos generales, vamos a intercalarlos. ¿Ya? Los sueldos, obviamente, los sueldos vamos a mantenerlos. Y los viáticos, digamos que los vamos a hacer periódicos. Ya, entonces como ustedes pueden ver, en abril veníamos con un déficit y al final de cuentas, se continúa el déficit, ¿verdad? Esto quiere decir que yo aquí voy a estar en problemas. Ahora, digamos que yo quiero hacer el proyecto. Entonces, como yo quiero hacer el proyecto, voy a ponerlo aquí en la mitad. Como yo quiero hacer aquí el proyecto va a requerir un desembolso. Digamos que este proyecto valga unos, no sé, unos $20,000.
Ya, y entonces al inicio yo voy a requerir unos 2.000, ¿verdad? Para hacer el proyecto, pero de allí voy a requerir unos 3.000 y de allí en adelante que ya comienza la fase más dura, vamos a requerir unos 5.000, otros 5.000, ¿verdad? Que es la fase más dura, unos 5.000 más, digamos que 3 meses de full trabajo, entonces ya allí ya llevo 20 y digamos que ya después vienen unas fases un poco más tranquilas. Y este proyecto va a durar 6 meses, ¿no? Entonces ahí está. Ahí el proyecto ha durado 6 meses. Este es el desembolso del proyecto. Y eso ha hecho que mi déficit de marzo, ya. Entonces esto ha hecho que en marzo el total de ingresos crezca, pero el total de ingresos crece porque por parte del proyecto. De hecho, miren que ya antes era en abril que necesitábamos la plata y ahora vemos que ya la plata la necesitamos es en marzo. ¿Sí? Y con lo que han puesto los inversionistas no me alcanza. Digamos que los inversionistas los hablamos y les decimos, mire que las cosas están mal, entonces ellos dicen, ya, mira, te vamos a dar unos 500 ya en abril y 500 por acá. ¿Sí? Entonces ellos ponen unos 500 como para ayudarnos, pero de todas maneras con esos 500 todavía estamos en déficit. Es decir que como estamos en déficit tenemos que hacer un préstamo. Entonces por acá, vamos a ponerlo por aquí en la mitad. Por aquí vamos a hacer un préstamo. Vamos a hacer un préstamo y este préstamo lo vamos a hacer aquí en marzo, justo el día que necesitamos dinero, ¿no? ¿Cuánto? No, perdón, teníamos que hacerlo en febrero, ¿sí? Porque en marzo ya venimos con un saldo negativo, entonces tenemos que hacerle el préstamo, tenemos que hacerlo en febrero, ¿sí? Porque no podemos llegar a marzo negativo, entonces el dinero nos hace falta en febrero. Podemos hacer un solo préstamo, ¿verdad? Un solo préstamo para cubrir los gastos. Entonces yo aquí veo que más o menos lo que me está faltando son 3.000 por aquí, 14.000 por acá, 2.000 por acá. Entonces estamos hablando de 18.000 dólares. Entonces si aquí me ingresan 18.000 dólares del préstamo, incluso parece que me falta un poquito más, porque si se dan cuenta todavía sigo en rojo en mayo. Entonces vamos a poner aquí 20.000. A ver, aquí en mayo puede ser que aquí esté mal el cálculo. Déjenme ver. Ya ahí está bien. Entonces, si ahí está bien, y yo presté acá 18.000, yo presté acá 18.000, ¿verdad? Porque acá me viene solo 5.000. ¿Y por qué acá estoy en rojo? Pero por más que le subí la cantidad, sigo en rojo. Vamos a ponerle 25.000. Algo no cuadra aquí. Espérame un ratito. Ya, creo que aquí no está sumando. Espérense. Ya, era que no estaba sumando. Ya, entonces, volviendo con mi préstamo, aquí está mi préstamo de 25.000. Veo que para mayo tengo 12.000. Vamos a poner los 18.000 que le había calculado. Si con 18.000 todavía estoy bien, vamos a ponerle 15.000. 15.000 todavía estoy en positivo, vamos a ponerle 13.000. Ya, aquí en abril me hace falta plata, entonces voy a ponerle los 14.000.
14.000, todavía me hace falta plata, voy a ponerle 15.000. Ya, entonces miren, con 15.000, con un préstamo de 15.000, yo ya estoy en positivo, ¿sí? Entonces, como yo ya estoy en positivo, yo podría decir que el préstamo solamente es de 15.000. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer un solo préstamo en febrero, ¿verdad? O puedo hacer varios préstamos mes a mes. Eh, ya depende de ustedes, ¿no? Cómo lo quieran hacer, ¿no? En este caso, aquí hay un solo préstamo de 15.000 para cubrir todo esto de aquí. Ahora, si yo presté, ¿verdad? Yo tengo que pagar el préstamo. Yo tengo que pagar el préstamo y también tengo que pagar el interés del préstamo. Ya, cuando yo voy a pagar el préstamo, digamos que yo al banco le digo, bueno, ya yo te voy a pagar a partir de, como, ¿cuándo termina el proyecto? El proyecto terminaba en julio, ¿verdad? Entonces, yo voy a pagar a partir de julio, ¿no? Como tengo que pagar los 15.000, de repente le digo al banco que le voy a pagar de 5.000 en 5.000. Entonces, pago de 5.000 en 5.000, como el préstamo era de 15, ¿verdad? Ahí le pago los 5.000, ¿no? Entonces, en 3 pagos, en 3 meses le pago los 5.000. Pero también tengo que pagarle los intereses, ¿no? Entonces, los intereses de 15.000, ¿verdad? Ahí están los 15.000. Digamos que el interés es de el 12%. Entonces vamos a ponerle un interés de 12%, pero también tengo que pagarle ese interés del 12% por el número de meses. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces son 6 meses que, mejor dicho, 7 meses donde recién voy a pagar, ¿no? Entonces, aquí pago los intereses. Están muy caros los intereses. Déjenme arreglar esto de aquí. Sería de los 15.000. Sería el 12%. Déjenme ponerlos en los 7 meses. Ya, ese sería el interés, ¿verdad? Pero por un mes. Entonces, eso de allí por 7. Y hay que ver ese préstamo. Y el préstamo nos está saliendo muy caro. Vamos a escoger una tasa menor de interés. Vamos a pagar nada más el 6%, que es así como que si fuera una casa. Entonces, ahí ya está un poquito mejor. Entonces, pagamos el 6% de interés. En el siguiente mes ya pagamos nada más el interés de los 15.000, ¿verdad? Los 15.000 menos lo que ya he aportado, ¿verdad? Y eso allí lo multiplicamos por la tasa de interés que en este caso calculamos que era del 6%, y solamente calculamos eso allí porque este sería el interés de un mes, ¿no? Entonces, allí ya solamente pagamos 600 de interés, ¿verdad? Y en el caso de acá, el interés sería de aquí menos esta cuota y menos esta otra cuota de acá, ¿verdad? Y eso de allí por los intereses. Entonces, ahí está. Ahí le hemos calculado los intereses a un interés bastante bajo que es del 6%. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que pagar y eso tenemos que ponerlo también en el flujo de caja. Eso es lo que yo les decía. Si hacemos un préstamo, tenemos que en algún momento pagar el préstamo y tenemos que pagar lo del interés. Ahora, una vez que terminamos el proyecto, nosotros indicamos, ¿verdad? Que el proyecto ya tenía un retorno de un 15%. Entonces aquí le vamos a poner incremento, perdón, aquí no. Vamos a ponerle aquí abajito de las ventas. Incremento de ventas.
Este incremento de ventas se iba a producir por el proyecto, ¿no? Entonces, mientras el proyecto estaba en ejecución, nada. Pero a partir de este mes, ¿verdad? Las ventas se iban a incrementar, las ventas están aquí, las ventas se iban a incrementar en un 15%. ¿Sí? Entonces, ahí está el incremento de ventas. Esto de aquí se va a mantener ya de largo. Se va a mantener de largo, solamente que no he proyectado las ventas. Entonces, vamos a poner los ingresos por ventas. Vamos a copiarlo. Esto creo que les había dicho que era de manera cíclica. Entonces, vamos a ponerlo de manera cíclica. Y en el último mes de diciembre vamos a poner, aquí normalmente las ventas deberían de ser superiores. Y en el mes de diciembre las ventas normalmente se pueden, son bastantes. Entonces aquí vamos a ponerle 4.000 de ventas porque se multiplicaron. Y como ustedes pueden ver, las ventas se han incrementado. Ahora, ojo, si ustedes se dan cuenta, las ventas sí se han incrementado, pero yo noto que el porcentaje que se han incrementado las ventas, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista, solamente son 1.425 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 meses. Por lo tanto, si el proyecto me costó, creo que le calculamos al proyecto, déjenme ponerle por acá. Si el proyecto me costó 25.000, apenas en 6 meses voy recuperando 1.425. Quiere decir que el punto de retorno de este proyecto está bastante lejos todavía. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? O sea, y es por eso que también hay veces en un proyecto se acomoda a mejor, como usted dijo la otra vez, pues a bajarle en cuestiones de recursos. O sea, utilizan las cosas, por ejemplo, si le va a poner aire, ya no le ponen aire, entonces ahí baja el proyecto. Justamente porque si se dan cuenta, este proyecto está muy caro. Porque hacer un préstamo es salir en contra. Y más los intereses que ahí le puso el 6%, pero por lo general un banco no lo deja esa cantidad, ese porcentaje. Claro, le puse al 12, pero el 12 realmente se duplicaba el préstamo, al 12%. Bien, efectivamente, como usted lo dice. Ahora, ¿cómo podemos armonizar un poquito esto? Si ustedes se dan cuenta, este proyecto es muy caro, ¿verdad? Y el flujo de dinero de la empresa no lo tiene. Tal vez nosotros podríamos hacer que un préstamo más barato, ¿verdad? Un préstamo más barato. De hecho, podemos hacer varios préstamos. Entonces, tal vez la solución sería hacer un préstamo más barato, pero también hay un tema con esta empresa. Esta empresa económicamente no está bien, ¿sí? No está bien porque si ustedes se dan cuenta, las ventas que tiene son muy pequeñas y si se dan cuenta tiene sueldos muy grandes. Entonces, esta empresa está gastando más de lo que produce. Entonces, económicamente hablando, esta empresa no está bien. Yo pensaría que no sería candidato de hacer un proyecto en esta empresa. Sin embargo, si nosotros le mejoramos un poquito los ingresos por venta, tal vez la empresa sea un poquito más rentable. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra consulta, jóvenes. ¿Sí? Yo voy a ver si arreglo un poquito este cuadro para mañana, porque hoy día no tengo tiempo. Entonces, para mañana voy a ver si les arreglo este cuadro y se lo subo allí en los recursos para que ustedes puedan hacer. Y también les voy a poner una tarea donde ustedes tienen que hacer el flujo de caja de su proyecto. ¿Sí? Quiere decir que cada proyecto tienen que hacer así, o sea, los rublos así. Es que usted no se va a lanzar algo que le va a costar $25.000 y para enterarse después de 6 No, digo digo con todo eso, con los total de ingresos, de egresos, todo eso. Es porque es solamente así usted sabe si va a tener plata para el proyecto. Ya, en nuestro caso, que es la elaboración de un proyecto, ¿nosotros qué vamos a tener de ingresos si nosotros que vamos es a gastar? ¿Cuál es su proyecto? ¿Me repite, por favor? La elaboración de un laboratorio de cómputo. Ya, en este caso, su proyecto es del laboratorio, pero los ingresos son de la institución educativa. Ellos cobran pensión.
Entonces usted tranquilamente puede calcular los ingresos. No son ventas, pero son ingresos por matrícula, ingresos por pensiones. Usted coge la pensión de $50 que puede estar costando una pensión, lo multiplica por el número de alumnos, que pueden ser 400 alumnos, y eso le va a dar el total de ingresos. De allí tiene que ver cuál es la planta docente. Digamos que tenga 25 profesores, a cada profesor que les pague un sueldo de unos $1,200, entonces ahí ya sabe cuánto se va a ir de los sueldos. Obviamente al rector, al vicerrector, les paga un poquito más. También ellos han de tener algún doctor, han de tener algún abogado, de ley tienen unas 2 secretarias, ¿verdad? Entonces ahí va disminuyendo un poco. Ellos también, aparte de la pensión, pueden hacer cursos. Entonces en esos cursos pueden ingresar dinero. También pueden tener jornada matutina, jornada vespertina y hasta nocturna. Entonces, eso ahí ustedes lo inventan, pero a esas son las pautas como para que usted arme este ingreso. Entonces sus ingresos serían ingresos por pensión, ¿verdad? Y por cursos. Y los gastos tendrían que ver los gastos de agua, de luz, de teléfonos, de internet, de electricidad, y de los sueldos de los docentes y de los otros personajes que le he indicado. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya, en este caso yo ya tengo clase con el otro curso, entonces yo ahorita voy a copiar el chat, ¿verdad? De su asistencia, y entonces yo ya me tengo que ir rapidito al otro curso. Entonces, si no, de todas maneras yo voy a ver si revisamos de manera rápida esto de aquí en la siguiente clase, ¿ya? Pero igual les voy a poner la tarea. Cualquier cosa me preguntan al grupo de WhatsApp. Y no se olviden que tienen muchas tareas pendientes. Casi nadie ha aportado nada allí en el aula virtual, entonces no se descuiden de eso de allí. Bien, jóvenes, entonces de mi parte, pues muchas gracias, muy amables por su atención y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias. Yo copio el chat y ahí me retiro. Ustedes si gustan ya pueden ir al enlace de su otra materia. Que pase bien, ingeniero. Gracias. Chao, profe, cuídense. Gracias, jóvenes. Pasen bien.